Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. El Señor me los bendiga grandemente. Es un placer saludarles e invitarles a que antes de poder entrar en nuestro estudio, tengamos una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la vida. Gracias por el privilegio que nos concede de poder abrir libremente tu santa palabra. Suplicamos tu dirección, que la presencia de tu Espíritu dirija este estudio y que también pueda bendecir a los que han de escuchar y ver a través de esta plataforma y que sea de bendición para cada uno de ellos también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bienvenidos amigos y hermanos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Ya antes hemos estudiado algunos temas acerca de la unidad y ahora queremos concluir con este tercer tema en donde pues no podemos, no podemos dejar de leer nuestro versículo, nuestro texto de partida, en el que el Señor pues le ruega a su Padre por la unidad, tanto la unidad entre nosotros y Dios y la unidad entre nuestros semejantes también. Y Jesús oraba de esta manera en San Juan capítulo 17, versículo 21, y él decía, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad tiene que ver mucho con, no solo con permanecer unánimes y en armonía, no solo tener paz los unos con los otros y no vivir en contiendas ni disensiones, sino tiene que ver también con el dar testimonio acerca de quién es Cristo y acerca de lo que Él ha venido a hacer por cada uno de nosotros. Este texto nos dice que al participar de la unidad en Cristo y con el Padre, nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer de que Jesús es el enviado de Dios para la redención de cada uno de nosotros. Y en esta hora, pues, queremos estudiar la clave para la unidad. Y queremos de una vez abrir la palabra de Dios en el libro o en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. La carta a los Efesios, el capítulo 1, es un texto muy hermoso porque nos permite a nosotros ver cómo el apóstol Pablo entendía la unidad y cómo el apóstol Pablo aconsejaba a esta iglesia de Efesios para que también participaran y tuvieran la unidad que Dios deseaba darnos en Cristo. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las garantías de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es maravilloso notar, mis hermanos, mis amigos, cómo el apóstol Pablo entendía cómo nosotros podemos vivir en unidad. El apóstol Pablo, según él, ¿qué hemos recibido de Cristo? Bueno, en Cristo nosotros tenemos una nueva relación con el cielo. En Cristo tenemos una nueva relación con el Padre también. En Cristo hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Y en Cristo hemos sido también, venimos a formar parte de la familia celestial. En Cristo somos hechos herederos de la promesa. En Cristo tenemos acceso a la ciudadanía en el cielo. Y en Cristo podemos tener la garantía de recibir el Espíritu Santo, que es lo que nos va a capacitar a nosotros para poder vivir en armonía en esta tierra, los unos con los otros, y también nos va a dar las herramientas necesarias para poder vivir en armonía con el cielo. Cristo enseñó que hay dos formas de poder vivir en armonía. Primeramente con Dios y luego con nuestros semejantes. Y Él dijo que estas dos mandamientos componían toda la ley. Jesús enseñó que el primero y más grande mandamiento en la Escritura es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no puede haber unidad sin amor. Todas las disensiones y los problemas que pueden existir en el mundo no vienen a causa del amor, sino que vienen a causa de la discordia, de la disensión, a causa del egoísmo, a causa de apartarnos de la voluntad de Dios que está descrita en su santa ley. Por eso nosotros, al mirar a Cristo, podemos recibir la garantía de poder vivir unidos en esta tierra los unos con los otros. No es fácil, la verdad, porque nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa, una naturaleza egoísta en la que se nos ha enseñado o en la que nosotros mismos sentimos que tenemos derecho a tantas cosas y que de esa forma se pierde el respeto hacia Dios primeramente y hacia los demás. Pero en Cristo nosotros, como decía al principio, establecemos una nueva relación con el Padre. En Cristo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo que nos va a moldear para vivir como verdaderos hijos de Dios en esta tierra. Nosotros en Cristo hemos sido llamados a ser herederos de Dios, a ser ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros que en otro tiempo vivíamos separados de Dios, ahora venimos a formar parte de la familia celestial. Eso es maravilloso, porque no solamente nos invita a estar unidos a Él, no solamente nos invita a poder formar una unidad con el Padre a través de Él, sino que también nos ayuda a vivir de la manera que Dios desea que vivamos en esta tierra. Es imposible pretender en el corazón, eso sería engañarnos a nosotros mismos, si creemos que estando
en disensiones, estando en divisiones, en desacuerdos, estando en peleas quizás familiares, estando quizás en pugna con nuestros hermanos de la fe o con nuestros compañeros de trabajo. Imagínense si nosotros, los que compartimos la esperanza de la salvación en Cristo, los que esperamos la segunda venida de Jesús, que de hecho será un evento que pronto sucederá, ahora mismo no podemos fomentar la unidad. Hemos dicho en temas anteriores que el mundo ha intentado cultivar alianzas y formar naciones que se unan las unas con las otras a través de vínculos matrimoniales, a través de vínculos comerciales o ahora incluso vínculos militares también. Pero hemos visto que una y otra vez estos intentos de unidad han fracasado. Pero nosotros podemos ser exitosos. Donde el mundo fracasa, nosotros podemos tener victorias a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos tener familias unidas, familias en las que nos podamos amar los unos a los otros. Y teniendo familias que se aman, podemos también tener iglesias armoniosas, iglesias unidas, iglesias donde el amor predomina. Sin embargo, recuerde que el éxito o la clave para la unidad se encuentra en Cristo Jesús. En Cristo nosotros podemos tener esa unidad, pero separados de Jesús es imposible, porque separados de Jesús estamos unidos no a Cristo, sino al enemigo de Cristo. Y automáticamente venimos a formar parte de los que se rebelan contra la voluntad de Dios y contra el gobierno y la ley de Dios. Por eso es que el texto que leímos al principio de Juan 17:21 nos muestra que el deseo de Jesús es que nosotros le demos a conocer ante el mundo como el enviado del cielo, aquel que nos trae redención, aquel que nos da la vida, pero no la vida que nosotros ahora quizás podemos tener o disfrutamos, sino una vida eterna, una vida sin fin. En Cristo nosotros tenemos a todo el cielo a nuestra disposición. Tenemos a los ángeles de Dios trabajando a nuestro favor. Y de esa forma podemos nosotros estar seguros de que la victoria es segura, pero tenemos que permanecer en Cristo. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias ideas, por nuestras propias opiniones o por nuestra propia manera de pensar, solo porque a mí me parece, o solo porque yo creo que es así, o solo porque no, fulano dice que así es, no vamos a poder fomentar la unidad. Anteriormente decíamos también en alguna ocasión acerca de la unidad doctrinal que debería de haber en la iglesia. También hablamos acerca de la unidad no solamente en la que nosotros nos saludamos amablemente, sino una unidad en la que nosotros también podemos sentir las necesidades de los demás. Así como la iglesia primitiva, Dios desea también que en este tiempo nosotros seamos semejantes a los de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica en sus primeros comienzos. Dios quiere terminar el llamado a este mundo, a la salvación y al arrepentimiento, de una manera que nosotros mismos podamos demostrar con nuestra vida que verdaderamente estamos unidos a Cristo Jesús. Decíamos que el motor que nos lleva a la unidad es el amor. El amor es lo que movió al Padre para darnos a su Hijo, Cristo Jesús. El amor es el que movió al mismo Cristo Jesús para decidir tomar nuestro lugar
y morir por cada uno de nosotros, para que esa ruptura que el pecado había causado, para que esa separación que el pecado, que la transgresión, que la desobediencia a los mandamientos de Dios había causado con el cielo, se pudiese restaurar y en Cristo pudiésemos ser reconciliados con Dios y pudiésemos ser también hechos herederos de la promesa, esa promesa que se le dio a Abraham, que en él habrían de ser bendecidas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús se cumple esa promesa. Y por eso es que en la unidad que Dios quiere que haya en su pueblo, Dios decidió darle a la iglesia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones Dios se los ha dado a la iglesia para que fomentemos la unidad. Y ahí entra en juego el liderazgo de la iglesia. ¿Qué deben hacer los pastores? ¿Qué deben hacer los ancianos y todo director de departamento? ¿Velar solamente por su departamento o adherirse a todo el cuerpo de la iglesia para que juntos podamos llevar adelante esta obra de salvación? El hecho de que el Señor constituyera estos elementos en la iglesia como liderazgo es para que la iglesia pueda permanecer fuerte y unida. Cada uno de los líderes en la iglesia debe trabajar para mantener el cuerpo de Cristo unificado, trabajando para la obra de la salvación de las almas. Así que por eso es que el Señor nos invita a nosotros a mirarnos a nosotros mismos, a mirar cómo andamos. Y en Efesios capítulo 5, versículo 15, el apóstol dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros hemos recibido el don de la palabra a través de las Santas Escrituras para que seamos una iglesia y un pueblo santo, un pueblo sabio, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que glorifique al Padre y que dé la honra y la gloria a Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Él nos ha llamado para que nosotros podamos darle la gloria y la honra que Él se merece. Ahora, en la unidad, nosotros también podemos o debemos permitir al Espíritu que nos moldee al carácter de Cristo Jesús, porque nuestro carácter necesita ser moldeado. Nosotros tenemos caracteres defectuosos, caracteres que no están en consonancia con la voluntad de Dios. Y por eso nuestra naturaleza necesita ser transformada de una naturaleza de pecado a una naturaleza que dé gloria a Dios. Por eso el deseo de Cristo es que seamos uno, para que seamos participantes de su naturaleza divina, la cual nos va a hacer a nosotros idóneos para heredar el reino de los cielos. Pero antes de que Cristo venga a llevarnos a ese reino eterno, el Señor desea que nosotros fomentemos la unidad y la armonía. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo y Satanás está empeñado en mantenernos divididos, separados. Incluso a veces hemos de ser engañados si no tenemos cuidado, en que podemos pensar que nuestra vida espiritual está todo bien y estamos apartados de Cristo. Estamos siguiendo por nuestro propio camino y no por el camino que Cristo nos ha señalado. Y nosotros podemos vernos a través del espejo de la palabra de Dios, cómo está nuestra propia vida,
¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra iglesia? Hoy tenemos que tener abiertos nuestros ojos y velar en oración para no ser engañados por las ilusiones de este mundo. Satanás está trabajando con todas sus energías y tiene a todos sus agentes dispuestos para poder llevar adelante su obra de separación. Él desea que nosotros vivamos sin Cristo. Él desea que nosotros no nos ocupemos de nuestra salvación ni de la salvación de otros, porque Él sabe que le queda poco tiempo, como dice la Escritura. Pero nosotros tenemos un llamado. Nosotros hemos sido llamados a una misma esperanza, a una misma fe. Hemos sido llamados en Cristo para poder ser sus representantes en esta tierra. Y no podemos ser buenos representantes si nosotros andamos en nuestras propias, haciendo nuestra propia voluntad. Si nosotros dejamos de seguir el consejo de la palabra de Dios por seguir nuestras opiniones o nuestros vanos razonamientos, esa no es la voluntad de Dios ni es lo que Cristo desea para nosotros. Cristo desea que nosotros podamos ser dirigidos por el manual del fabricante, como dice por ahí un pastor, que podamos hacer de la Biblia nuestro guía, nuestro consejero, nuestro GPS, y que cada día nosotros tomemos este libro para poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas que esperan que Dios venga y les hable para poder creer y hacer lo que Dios dice. Sin embargo, nosotros estamos seguros que esta es la palabra de Dios. Y si nosotros abrimos sus santas escrituras, abrimos la Biblia, nos vamos a encontrar con que Dios mismo nos está hablando a través de ella. Y hay tantas cosas que Dios nos quiere decir. Pero nosotros tenemos que tomar el tiempo para poder escuchar la voz de Dios. ¿Mm? En Cristo nosotros hemos sido llamados para poder dignificar nuestra vocación delante del mundo. Nosotros, según Efesios capítulo 4, versículo 7, la Escritura dice que a nosotros se nos ha dado en Cristo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros hemos recibido el don que Cristo nos ofrece para poder ser sus dignos representantes en esta tierra. Ahora, recordemos que tenemos un enemigo que también está trabajando para no solamente separarnos de Cristo, sino para que nosotros vivamos separados aún en el hogar, en la familia. Y ahora que con las redes sociales es muy difícil aún hablar con los hijos, pues ahora para poder comunicarse con ellos hay que mandarles un texto, hay que hacerles una llamada, porque ya no se fomenta la conversación en familia. Y eso está desuniendo a las familias, aún en nuestra iglesia. Ahora también en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, nos es difícil poder escuchar la voz de Dios porque estamos ocupados con nuestros celulares. Incluso no abrimos nuestros dos oídos para escuchar la voz de Dios porque en ciertas ocasiones se puede dejar ver que hay muchachos que andan con su audífono adentro del templo, en pleno culto. ¿Qué estarán escuchando? En el culto, en el momento de adoración, en el que nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser debe estar puesto para escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace un audífono en el oído de nuestros jóvenes? ¿Qué hacen los teléfonos en las manos? Si no es para leer la Biblia, nos están apartando del ideal de Dios cuando vamos al templo para adorar.
Todas estas cosas, hermanos, pueden parecer insignificantes para nosotros los viejos. Y es posible que los padres ni siquiera nos demos cuenta de que de alguna forma el enemigo nos está ganando la batalla. Tengamos cuidado y abramos nuestros ojos. No nuestros ojos, solamente nuestros ojos carnales, sino pidámosle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales para poder ver en el peligro que nos encontramos. Satanás, vuelvo a repetir, sabe que le queda poco tiempo y él está haciendo todo lo que puede para poder mantenernos distraídos, porque él sabe que si estamos distraídos, estamos apartándonos de nuestra relación con Cristo. La estamos descuidando. Y la clave para poder mantener la unidad con el cielo es Cristo Jesús. Solamente hay dos maneras de poder estar unidos. Una es estar unidos con el cielo. Y la otra es estar unidos horizontalmente los unos con los otros. No es fácil, pero ese es el anhelo de Dios, ese es el deseo de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos la garantía del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para poder efectuar en nosotros un cambio de vida, un cambio en el que podamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Que el Señor nos pueda ayudar para que podamos, con su ayuda y con el poder del Espíritu Santo, a permanecer unidos en Cristo. Que el Señor nos ayude para poder no solamente sentir la presencia de Cristo en nuestros corazones, sino que la podamos transmitir a aquellos que necesitan conocer este maravilloso plan de salvación. Que con la ayuda de Dios podamos nosotros vivir en consonancia con el cielo. Que nuestra familia podamos mantener la unidad, la armonía, la paz y la buena relación. Recordemos, solamente hay dos mandamientos que nos muestra todo el decálogo, y es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amarnos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Y por eso necesitamos el Espíritu, para que a través del Espíritu podamos permanecer unidos y podamos así de esa forma mantener nuestra relación con Dios. No es fácil porque vivimos en un mundo en el que todas las cosas se nos van para un lado y para otro, en el que fijamos la mirada en una cosa y en otra y en otra, y estas cosas nos distraen. Pero necesitamos mantener nuestro foco puesto en el cielo. Necesitamos que Cristo pueda ser el que nos guíe cada día, cada momento de nuestra vida. Necesitamos tomar la palabra de Dios para que podamos nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Y necesitamos que nuestra fe crezca, que con la ayuda de Dios podamos permanecer unidos en Cristo y podamos nosotros heredar el reino de los cielos como Él desea, ya que en Cristo nosotros hemos sido no solamente llamados a pertenecer a la familia de Dios, sino también hemos sido llamados a invitar a otros a venir a Jesús y a formar parte también de esta hermosa familia que un día gozará de una vida nueva en Cristo, de una vida eterna, de un cielo nuevo, de una tierra nueva que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo podrá ser eso. Sin embargo, podemos creerlo porque todo lo que la palabra de Dios dice acerca de Él y todo lo que Dios nos ha dicho en ella es verdad. Todo esto que nosotros podemos leer acá, aunque tal vez
no se adhiere a nuestra forma de pensar. Aunque nosotros tal vez no estemos de acuerdo con muchas cosas que aquí se dicen, sin embargo, aunque no estemos de acuerdo, lo que aquí dice sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo la verdad. Y hacemos bien en no cerrar nuestro oído ni cerrar nuestros ojos para no ver ni escuchar lo que Dios nos quiere decir. El deseo del corazón de Dios es que nosotros podamos permanecer en Cristo, que nosotros podamos llegar a ser uno con Él, para que seamos uno con el Padre. Y así de esa forma poder ser uno también en la iglesia, que todos podamos tener el mismo pensar, que todos podamos, como dice el apóstol Pablo, hablar una misma cosa, sin temor, porque más poderoso es el que nos da la autoridad para poder predicar la palabra conforme está escrita en este libro. Que el Señor te bendiga y te invito a que no dejes pasar el tiempo y escudriñes la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.